tarde, es tiempo de analizar la actualidad, tiempo de entrevistas y de preguntas aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Y hoy vamos a analizar la actualidad en compañía de Laura Fuentes Vega, que es coordinadora general de Podemos en Canarias. Laura, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A ustedes, es un privilegio estar por aquí. Hay muchas cosas que preguntar, pero la actualidad manda y empezamos por el nombramiento de Elizabeth Hernández como directora del Servicio Canario de Salud. ¿Cuál es la opinión de Podemos sobre este nombramiento? Bueno, nosotras somos un poco escépticas, ¿no? Sobre todo desde el día 1 nosotras fuimos muy críticas con el nombramiento de Conrado Domínguez. Creíamos que no era la persona ideal y el tiempo pues nos ha dado la razón. Creo que lo importante, sí es verdad que está en que este caso, ¿no?, está en manos de la justicia y que creo que hay que colaborar obviamente con ella para depurar responsabilidades políticas, pero también sobre todo, ¿no?, para que se devuelva hasta el último céntimo. Es verdad que en este caso nosotros, todas las personas que estén en el ambiente o que hayan estado en el ambiente tanto de Conrado como de gobiernos anteriores, pues ponemos la lupa y tenemos muchísimas dudas y ahora estamos a la espera. Nosotras lo que vamos a seguir defendiendo por encima de todo son los intereses de la ciudadanía y de la sanidad pública además con mayúsculas, y tenemos la duda de si esta persona será la correcta. Nosotras creemos que siempre alguien un perfil técnico, ¿no?, que hubiera defendido la pública y que tuviera un recorrido, una trayectoria defendiendo la pública hubiera sido una buena opción, pero bueno, estamos ahora a la espera con escepticismo de ver cómo queda. Lo cierto es que es una persona que fue nombrada ya para cargos de gestión con Coalición Canaria Gobernando, con José Manuel Baltar. Es una persona cercana a Conrado Domínguez, parece que es un síntoma de continuidad en la gestión del Servicio Canario de Salud, y también además una persona que participó directamente en el expediente del caso Mascarillas, firmó uno de los informes que fueron claves para el segundo contrato, que volvió a contratar mascarillas a la misma empresa que todavía en aquel momento no había entregado mascarillas al Servicio Canario de Salud, ni en aquel momento ni después. Las que llegaron, como se sabe, fueron frenadas por aduanas. Claro, yo le pregunto, con estos antecedentes, más que escépticos, ¿ustedes no creen que hay motivos para estar en contra de este nombramiento con la posición que ustedes mantienen? Obviamente, nosotras no hubiera sido la persona indicada que Podemos Canarias hubiera decidido. Los nombramientos dependen del presidente del gobierno y en este caso pues será su organización política la que tendrá que defenderlo y no nosotras. Nosotras hablamos de escepticismo porque no conocemos cuál va a ser su propuesta, ¿no?, y si lo que va a ser es continuidad o si va a cambiar algo. Como siempre, nosotras como te decía, defendemos la pública y tenemos esa sospecha, ¿no?, no solo ya de este tipo de casos que fue en pandemia, que quizás en su momento, ¿no?, había mucho desespero por conseguir mascarillas y hasta ahí podemos llegar, hasta ahí se puede defender. De resto, todo lo que hay una confusión y irregularidades que yo lo que espero es que la justicia nos las esclarezca y que se depuren responsabilidades de esta persona, de Conrado, o de las que tengan que caer para que se esclarezca la situación, ¿no?, porque no se puede jugar con dinero público y menos en una pandemia, aunque se investiga ahora, ¿no? ¿Ustedes comparten que el gobierno de Canarias finalmente no destituyera a Conrado Domínguez? Fue él el que dimitió, finalmente fue así, a través de esa carta que enviaba la semana pasada al presidente del gobierno. ¿Comparten que no lo destituyera el gobierno de Canarias? Nosotras entendíamos que desde hace mucho tiempo esta es una persona que tenía que haber sido destituida, cesada por el presidente del gobierno. Entiendo que no se tomó la decisión, pues la verdad que no sabría decir por el motivo. Nosotras presionamos y lo comentamos en muchas ocasiones de que esta no era la persona indicada, desde mucho antes, desde el principio, pero también cuando empezaron a verse pues un poco con la deriva, ¿no?, cómo iba el caso en la justicia. ¿Cómo presionaron, Laura? Pues siempre en el Consejo de Gobierno y también a través del Pacto de las Flores. O sea, ustedes lo comunicaron dentro del Consejo de Gobierno que estaban en contra de la continuidad de Conrado Domínguez. Sí, igual que en su momento con el nombramiento hicimos público además que no estábamos de acuerdo con el mismo nombramiento. Vamos a hablar de otro asunto que, bueno, también ha generado división. Lo cierto es que se han quedado solas en el Parlamento de Canarias defendiendo la ecotasa otra vez, como bien dice Laura. Explíquele un poco a los espectadores en qué consiste la ecotasa que plantea Podemos. Para nosotros es importante, ¿no?, hablar de que el impacto turístico genera obviamente beneficios, ¿no?, económicos, lo estamos viendo todos los días, hablar a los hoteleros, a los empresarios de récord, de que llegan más turistas incluso que antes de la pandemia, que hay más beneficios que nunca, pero esos beneficios no se reparten y hay un impacto importante del turismo negativamente en la sostenibilidad, en el cuidado de nuestro territorio y no estamos siendo retribuidos o recompensados y buscando un equilibrio, ¿no? Hay capacidades que se deben fortalecer, nuestras capacidades económicas, medioambientales incluso, y en otros territorios, nosotras no somos experimento, ni ejemplo, ni novedad en ningún lado, ¿no? En media Europa, en otros territorios incluso de nuestro país,
ya está implantada la ecotasa y nosotros lo que proponemos es un impuesto al turismo sostenible de entre 1 a 3 euros, dependiendo de la instalación turística alojativa en la que te quedes, con excepciones incluso, ¿no? Si te quedas más de 10 días o si tienes algún tipo de familia numerosa, discapacidad. O sea, nosotros planteamos incluso excepciones, pero que sirva para crear un fondo de sostenibilidad y resiliencia que pueda recaudar entre 300 y 600 millones de euros que se podrían destinar a proteger nuestras costas de la especulación, a los emisarios y los vertidos que vemos a diario en nuestras costas, a proteger nuestros parajes naturales, a nuestras zonas protegidas, ¿no? Por ejemplo, en el Teide ahora mismo hay 4 vigilantes en una zona que visitan millones de personas al año, ¿no? ¿Cómo puede ser que permitamos, ¿no? Incluso pues con el cambio climático, la emergencia climática, emergencia hídrica, tener estudios del propio gobierno de Canarias donde sube el nivel del mar probablemente con el calentamiento global? Bueno, pues hagamos algo por compensar a nuestra tierra, ¿no? Por proteger a nuestra gente y a nuestro territorio, y también creo que podríamos proteger o mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja en el turismo, que en muchos casos sabemos pues son salarios bajos, que hay por ejemplo, con las Kellys, ¿no? Podríamos destinar este dinero a mejorar también y a diversificar nuestra oferta de empleo, nuestra oferta de modelo productivo, ¿no? Y sobre todo salir de ese modelo de destrozar, de megaproyectos, ¿no? Creo que eso nos lo puede ofrecer como herramienta la ecotasa, y también no solo la ecotasa, deberíamos hablar de moratoria turística y de otras tantas propuestas, ¿no? Para equilibrar un poco el modelo. Lo cierto es que hablan ustedes de recaudar entre 300 y 60 millones a través de la ecotasa. Este dinero podría ser finalista, por tanto, podría tener una obligatoriedad de que se destine pues a cuestiones como las que usted ha nombrado en esta mesa. Nosotras proponemos una comisión, ¿no? Como decía, un fondo donde estén representados el gobierno, FECAM, FECAI, obviamente todas las instituciones, pero también que esté empresariado, patronal, sindicatos y personas especializadas en medio ambiente, expertas de ecologistas, asociaciones ecologistas, universidades, ¿no? Es decir, tiene que haber gente que sepa y que seamos de alguna forma quienes definamos a qué proyecto se va a destinar este dinero. Hemos aprendido de sitios como Baleares, que han cometido también errores, sitios como que ya llevan 10, 20 años, incluso como Barcelona, con la ecotasa, donde han destinado los proyectos de ecotasa, los fondos, a muchas cosas. Nosotras nos centramos mucho en los temas medioambientales, porque creo que tenemos que abordar esa huella ecológica de tanto tiempo, ¿no? Que venimos viviendo sola y únicamente prácticamente del turismo, pero es verdad que este dinero, teniendo en cuenta la cantidad que estamos hablando aproximadamente de casi 5 veces el presupuesto actual de vivienda. Si lo destináramos también a algunas políticas sociales o políticas de empleo, mejoraría la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Creo que hablar de mejorar la calidad de vida de las personas nos hace pensar pues sí que tiene sentido que quien venga de fuera pague 1 euro o 2, que nosotros lo hacemos en Florencia, que lo hacemos en Milán, que lo hacemos en Barcelona. Todo el mundo pagaría 2 o 3 euros por ver el paraíso que tenemos en Canarias, pero ese paraíso tiene que estar cuidado para que sigan viniendo. Habla de políticas sociales, de políticas de empleo, pero también hablan de comprar suelo urbanizable para protegerlo y evitar que se siga creciendo, evitar la especulación. ¿Han calculado cuánto suelo urbanizable podrían comprar? No, el cálculo no lo tenemos hecho preciso, porque consideramos que, bueno, que depende cómo se legisle, ¿no? Podremos tener, ser más ambiciosas o menos, pero sí tenemos el ejemplo, desde 1975 se hace en Francia, tienen un consejo que protege su litoral. Se está haciendo, por ejemplo, también en Cataluña. Nos parece que no hay nada novedoso, ¿no? Simplemente estamos cogiendo lo mejor de cada sitio, y en este sentido lo que queremos es evitar pues, que haya otro caso como el de las Teresitas, otro caso como el Hotel de la Tejita, otro caso incluso como Cuna del Alma. De esta forma, proteger suelo nuestro evitaría estos macroproyectos y evitaría también conflictos sociales, ¿no? Y medioambientales. Hablan ustedes de comprar suelo urbanizable. Yo la verdad que he hecho un cálculo rápido, porque si nos ponemos en el escenario menos optimista, 300 millones de euros, el suelo urbanizable está entre 200 y 250 euros el metro cuadrado. Esto ha sido un problema, porque también cuando se ha dicho, oye, vamos a hacer viviendas sociales, uno de los problemas con los que se ha encontrado el Gobierno de Canarias es el precio del suelo urbanizable. Pues daría aproximadamente para comprar entre 1,5 millones, 2 millones de metros cuadrados. Esto que puede sonar a mucho, pues al final si es 1,5 millones, no deja de ser 3-4 veces lo que es Cuna del Alma. Tampoco parece que pueda ser tan útil, y si además quieren destinar ese dinero a políticas sociales, a políticas de empleo, realmente
¿Hay posibilidad de que esto sea útil? Yo creo que sí, teniendo en cuenta que ahora mismo no destinamos absolutamente nada, no se recauda absolutamente nada. Pasar de la nada a un poquito creo que podría mejorar las cosas, sobre todo generar tendencias, es decir, cambiar las políticas que hasta ahora han sido de generar un modelo desarrollista sin freno, completamente caduco, ajeno a la Agenda 2030 de la que tanto hablamos, a la sostenibilidad de la que tanto hablamos. Empezar esta tendencia haría, yo creo, que generar también esa sensibilidad de después generar en los propios presupuestos más dinero cuando viéramos que este tipo de políticas son rentables, nos salen bien, se pueden generar proyectos de movilidad sostenible, de urbanismo táctico, más igualitario, más feminista, de generar otros modelos de ciudades. Lo que pasa es que hay que dar primeros pasos y a veces esos pasos no transforman toda la realidad, pero generan el impacto suficiente para cambiar el chip en la cabeza de los políticos, de los empresarios, de patronales, de las familias también, que pueden ver un perjuicio, ¿no? En pues, ¿por qué no se dedica todo esto a desarrollar, a crear empleo? No, también se tiene que dedicar a generar quizás empleo, pero para sostenible, es decir, empleo para cuidar nuestros senderos, para cuidar nuestra tierra. Eso también es empleo verde, incluso el empleo circular, ¿no? Ese desarrollo más local. ¿Por qué no vamos ahí y todo lo centramos en, valga la redundancia, en llevarlo al centro, ¿no? A la zona metropolitana, a crear empleos masivos? Bueno, quizás que podemos crear mucho más empleo en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas más locales, en los pequeños pueblos, y así evitar también tantos problemas de movilidad y desplazamientos abusivos que también tenemos en las islas. El chip del resto de partidos de la Cámara, incluidos sus socios de gobierno, es que esta ecotasa pues al final va a generar puede provocar que vengan menos turistas, que ya las empresas turísticas, hoteleras y demás, pagan importante cantidad a través de impuestos y también los propios turistas a través de los impuestos indirectos. ¿Ustedes creen que va a afectar si ponen una cotasa? ¿Van a dejar de venir turistas a Canarias? Yo creo que eso es hacer el típico bulo, ¿no? Es decir, sembrar el miedo incluso en la ciudadanía cuando solamente hay que ver que cualquiera de nosotros por ir a cualquier lugar de Europa pagamos esa ecotasa sin ruborizarnos, no dejamos de ir a ningún sitio por 6 o 7 euros cuando a lo mejor el billete o incluso la estancia te puede costar 400, 500 euros, 10 euros, ni siquiera 20 euros creo que te supondría dejar de ir a ningún sitio. Y no solo eso, sino que la gente necesita ver cómo retribuye. Hasta que tú no veas realmente que es efectivo, es decir, que esa tasa se está cobrando y que no se está perdiendo, ¿no? en un pozo sin fondo, sino que está retribuyendo a nuestra gente, es cuando la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y creo que no podemos ir a la cola y perder décadas, ¿no?, de progreso por simplemente tener miedo a que no nos visiten. Ojalá pensemos menos en cantidad de turistas, en millones, en récord de turistas y más en calidad. No en calidad porque vengan a hoteles de 4 o 5 estrellas, calidad porque los que vienen no entran por senderos por los que no tienen que pasar, no rompen nuestro patrimonio cultural histórico. Calidad es gente que venga a ver el paraíso que tenemos en Canarias y lo cuide más que nosotras incluso. Lo cierto es que, fíjense, en lo que llevamos de entrevista, llevamos unos 12 minutos, Laura, ya hemos hablado de dos cuestiones en las que ustedes, bueno, pues chocan o tienen diferentes posiciones con respecto a lo que es sus socios de gobierno. En el caso Mascarillas, no estaban de acuerdo con el nombramiento de Conrado Domínguez, no están de acuerdo con el hecho de que no haya sido destituido, son escépticas con el nuevo nombramiento y después nos encontramos que en algo que para ustedes es fundamental, como es cómo entendemos la relación con nuestro territorio, plantean una ecotasa, una serie de medidas que no ha apoyado nadie en el Parlamento de Canarias, se han quedado, como bien decías, Laura, solas. ¿No tienen motivos suficientes para no seguir en este gobierno? Yo creo que es una pregunta que nos hacen a menudo y que yo también me la hago a menudo, ¿no? Las contradicciones que supone estar dentro de un gobierno en minoría absoluta, ¿no? Teniendo 4 diputados, ¿no? Teniendo poca representación. Ojalá, ¿no?, Podemos Canarias tenga más fuerza en mayo, ¿no?, para incluso poder hacer estas políticas, ¿no?, realidad. Pero sí que creo que a mí lo que me compensa es preguntar si podríamos conseguir los datos que tenemos ahora en prestación canaria de inserción, la mejora de los datos en dependencia, que haya más personas protegidas en Canarias que nunca, que haya una ley de sistema público de cultura o que haya una ley, una estrategia de transición igualitaria para hablar de igualdad, que se dedique más dinero que nunca a ayudar a las personas que sufren violencia machista, que haya una ley de políticas de juventud, no de fiestas y entretenimiento para las jóvenes, sino de acompañamiento, que hablemos de salud mental, de cohousing, que estemos hablando de otro tipo de residencias para mayores, que estemos haciendo políticas diferentes para ayudar a la gente más vulnerable y que más lo necesita, y que es mucha de Canarias, pero que se estén bajando las cifras tímidamente, poquito a poquito, pero se estén bajando las cifras y que estemos a punto
es probable que a final de año no haya lista de espera, por ejemplo, ni siquiera en dependencia. O sea, para nosotros insuficiente, por supuesto, un orgullo también, seguir transformando la realidad desde dentro, creo que es importante. ¿Me compensaría estar fuera, ser súper coherente, decir que no a todo? Por supuesto, pero es que yo vine, o Podemos Canarias vinimos, para gobernar, para cambiar las cosas desde dentro, asumiendo a veces contradicciones que son completamente dolorosas, pero que nos suponen... nos compensan si empezamos a transformar y si además conseguimos sembrar en la gente la idea de que teniendo más fuerza, podemos conseguir sembrar más transformaciones. ¿Es positivo que haya un gobierno que va a dos velocidades o con dos formas de entender la realidad? Lo digo, usted ha hablado de esas políticas de juventud, por otro lado, desde la Consejería de Turismo se habla de atraer a nómadas digitales. Pueden ser cosas completamente contradictorias y que chocan. ¿Tiene sentido tener un gobierno que va a dos ritmos? Creo que tiene sentido entender que cada vez habrá menos gobiernos de mayorías absolutas y que las coaliciones de gobierno, igual que en el Estado, igual en Canarias, supone que haya diferencias dentro de un gobierno y que a lo mejor son positivas incluso, ¿no?, esas diferencias. Es decir, que haya matices, que no tengamos el mismo fondo, y entender que eso en política no quiere decir que vayamos a romper todos los gobiernos. Creo que este gobierno ha sido el más largo y el más estable probablemente, y eso que ha sido un gobierno de A4, ¿no? Y creo que hay que enseñarle a la gente a tener cultura política, que el disenso también genera transformaciones. A mí me gustaría tener otra política de turismo muy diferente a la que tiene este gobierno. Para eso lo que necesito es tener más fuerza y que Podemos gestione turismo, si nos dejan, obviamente, ¿no? Pero es verdad que a nosotros nos compensa mucho, sobre todo el que la gente entienda que no venimos a quejarnos, no venimos a estar en la posición, no somos los del no a todo que tanto nos han querido decir. Ahora tenemos yo creo que mucha formación más que hace 4 años. Ahora nuestras propuestas, nuestro programa tiene una experiencia de gestión que hace 4 años no teníamos y que nos ayuda a hacer políticas y propuestas realistas pero transformadoras, ¿no? Y creo que esa ambición probablemente no la tienen muchos de nuestros socios de gobierno, que son pues más conformistas, que no quieren cambiar los modelos, que no quieren molestar demasiado a nadie, pero tener un socio a la izquierda, ¿no?, que siga siempre tirando del Partido Socialista y del resto a la izquierda, hace que no tengamos un gobierno tan continuista o tan depredador o tan del destrozo como los que hemos venido heredando de Coalición Canaria. Aunque suponga tener que tragar algunos sapos. Sí, por desgracia. ¿Por qué es más fácil romper el apoyo externo en el Cabildo de Tenerife que romper el pacto de gobierno en el Ejecutivo Autonómico? Yo creo que es obvio, ¿no? En el Cabildo de Tenerife nosotros apoyamos no un gobierno solo, sino una moción de censura para echar a Coalición Canaria tras años y décadas, ¿no?, en el poder, completamente institucionalizando, ¿no?, el gobierno del Cabildo, convirtiéndolo prácticamente en la seña de identidad de Coalición Canaria, y teníamos altas esperanzas, ¿no?, en que un gobierno diferente, no el que nos gustaría, donde nos gustaría haber entrado, sino un gobierno del Partido Socialista con Arriaga, con Ciudadanos, entendíamos que podía cambiar un poco las maneras, ¿no? Pero para nosotros ha sido una decepción encontrarnos que no era así. Empezamos, ¿no?, y tras la pandemia, todo lo que ha pasado, la verdad que esta ha sido una legislatura, ¿no?, de muchos altibajos y muchos conflictos, pero pensábamos realmente que el pacto al que habíamos llegado, ¿no?, había un mínimo de programa que era diferente al nuestro, al que había aprobado con Ciudadanos, que había algunos compromisos, algunas mejoras para los municipios, para la gente, que podían ser positivas, como por ejemplo el control de los vertidos. Aún así se ha quedado y se ha comprobado completamente insuficiente, cuando obviamente Pedro Martín prefiere 1000 veces a Arriaga, ¿no?, que obviamente es su vicepresidente, a las políticas a la que le estaba empujando Podemos Canarias. Cuando tú te das cuenta de que el circuito del motor estamos solas, siempre permanentemente defendiendo que no se construya, cuando nos quedamos solas defendiendo el no a Fonsalía, cuando te quedas sola defendiendo que no se construyan más macroproyectos como Cuna del Alma, pues no tiene sentido seguir sosteniendo un cabildo a pesar de que presupuestariamente habíamos conseguido mejoras, sinceramente te lo digo, para la sociedad, para los municipios, para proyectos, para invertir en nuestra gente, en el asociacionismo, en la gente más vulnerable. Habíamos conseguido, yo creo que propuestas que realmente sí que cambiaban o distinguían un poco al cabildo de lo que habíamos heredado, pero se ha quedado corto. Y si el modelo de Pedro Martín es continuar lo mismo que ha hecho Coalición y seguir haciéndole caso a su socio de gobierno, que es Arriaga, pues a nosotros no nos va a tener al lado para dar ni un solo euro al circuito del motor. Algunas voces críticas lo enfocan de otra manera y vienen a decir que ustedes se han institucionalizado, que claro, se han conseguido cosas tanto en ese apoyo externo por parte de sus compañeras del Cabildo de Tenerife como estando dentro del Gobierno de Canarias, pero que claro, que se está mucho más cómodo dentro del Gobierno de Canarias con un sueldo público.
¿Es este el motivo por el que no rompen el pacto? Yo creo que he sido muy sincera. Para mí estar en un gobierno no significa dejar de tener coherencia política, y el día que esté por encima eso no me verán permanecer dentro de ningún gobierno, ni siquiera dentro de mi partido. Pero sí es verdad que creo que estamos consiguiendo avances, mejorando la vida de la gente, y yo por eso me quedo dentro de los gobiernos. Creo que en el Cabildo de Tenerife hacía mucho tiempo y había mucha gente que nos pedía dar un puñetazo sobre la mesa. Ojalá ese puñetazo sobre la mesa consiguiera que en los próximos presupuestos Pedro Martín dijera que no se va a construir el circuito del motor y pudiéramos decir, bueno, pues vamos a intentar enderezar la situación en el Cabildo, pero no es la misma situación en el Cabildo que en el Gobierno de Canarias. Creo que en el Gobierno de Canarias, con sus defectos, con sus limitaciones que están comprobadas y que están ahí las diferencias que tenemos unas y otras, se están consiguiendo y se están manejando además una colaboración, ¿no? un entendimiento que en el Cabildo creo que no se quiere tener, ¿no? Además el Cabildo, que yo siempre digo que parece el Cabildo del sur de Tenerife, no el Cabildo de toda la isla, ¿no? El norte nos sentimos además muy abandonadas en ese sentido. Ha nombrado varias veces el circuito del motor, pero al final la sensación que tuvimos desde fuera es que la gota que colmó el vaso fue lo que ocurría con Cuna del Alma. Yo le quiero preguntar, ¿qué más puede hacer el Cabildo con respecto a las obras de Cuna del Alma, más allá de parar esa parte de la obra que afecta a los yacimientos arqueológicos que se han destrozado? Cuna del Alma comenzó las obras con 2 informes patrimoniales en contra, 2 informes precisamente del Cabildo. Nosotras en julio, desde Podemos Canarias, pedimos la paralización al Ayuntamiento, al Gobierno de Canarias y al Cabildo. Solo se ha parado, como tú bien dices, ese 2% que afecta al patrimonio cultural, histórico, ¿no? A nuestra memoria, pero nosotros entendemos que el Cabildo podría poner mucho más de su parte. De hecho, nosotros le pedimos pues la paralización y nos contestan que no tienen competencia, que es un expediente municipal. Y de hecho, tú bien lo sabes porque hablamos ese fin de semana, hubo un pleno en el que directamente echaban la culpa a Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias de no parar una obra que, si vamos al artículo 16 de la Ley de Patrimonio Cultural, dice claramente que esa obra solo la puede parar el Cabildo, y solo el Gobierno de Canarias tiene potestad para poner multas muy graves. Multa, la primera de la historia de Canarias que se ha puesto por destruir nuestro patrimonio, que hemos puesto 600.000 euros de multa. Es irrisorio, por supuesto, es poco, pero es lo máximo que permite la ley. De hecho, hemos pedido cambiar la ley para aumentar esas multas, porque consideramos que para proyectos millonarios, por supuesto, que es irrisorio, resulta prácticamente gratis, ¿no? Resulta miseria lo que tienen que pagar por destruir nuestra propia historia. Por tanto, yo creo que el Cabildo lo que debería hacer es no solo mandar mayores inspecciones, no solo colaborar más con patrimonio, sino intentar parar un proyecto que está destrozando especies protegidas, que según todos los papeles que tenía el propio Gobierno de Canarias, ni siquiera estaban en los papeles esas especies protegidas, que nos hemos enterado de que esas especies están ahí gracias a las personas que han puesto el cuerpo y a las personas expertas que han bajado, han sacado fotos y han hecho un peritaje de todo lo que había ahí, porque el Ayuntamiento tiene manifiestas irregularidades en las cosas que ha mandado, en los documentos que ha mandado tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo. Entonces el Cabildo, aunque solo sea cautelarmente, y además debido a la protesta social que ha habido, si yo estuviera en la piel, ¿no?, de Pedro Martín, pararía la obra, intentaría demostrar que todo está bien, porque al principio dijeron que todos los papeles estaban en orden y después ya han ido cambiando cautelarmente, ¿no?, las declaraciones, ¿no? Pero es que precisamente esa es mi duda, o sea, ¿hasta qué punto el Cabildo puede parar la obra más allá de lo que ha hecho? Lo digo porque María José Velda, cuando lo entrevistamos aquí, decía, mira, el Cabildo ha hecho todo lo que podía hacer, que es parar la obra en el 2%. Las competencias urbanísticas son del Ayuntamiento. Esa memoria ambiental que tanto se critica, quien la aprueba en la modificación del plan general y la tiene en cuenta es el Ayuntamiento. Entonces mi pregunta es, el Ayuntamiento, por cierto, que gobierna el Partido Socialista con mayoría absoluta, sus socios también de gobierno en el Gobierno de Canarias. Y es el presidente del Partido Socialista en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga. Yo lo insisto, o sea, ¿hasta qué punto se le puede exigir más al Cabildo y no se le debería exigir más al Partido Socialista como partido y en este caso al Ayuntamiento de Adeje? Yo en ese sentido reparto culpas y responsabilidades por igual. Igual que le he pedido al presidente, en este sentido el Partido Socialista en Adeje, que es el alcalde, también se lo he pedido al Gobierno de Canarias, y desde aquí, desde todos los lugares donde tenemos espacio, le pedimos a Transición Ecológica. Sabemos que está en ello porque tuvimos una reunión hace poco tiempo con compañeros de la acampada, con compañeros de asociaciones como Tehuico, con compañeros de diferentes asociaciones ecologistas, donde lo que realmente hablábamos es de cómo poder parar la obra. Yo lo que le pido a Transición Ecológica es que haga lo que esté en su mano, también a Ángel Víctor y al Partido Socialista, porque creemos sobre todo que este no es el modelo. O sea, ni siquiera ya es una cuestión de ilegalidad o irregularidades, que las hay y que la justicia dirá, ¿no?, porque ya también los colectivos ecologistas han puesto, ¿no?, de manifiesto y han llevado a la justicia este tema.
la justicia dirá, pero como la justicia es muy lenta, yo si fuera el presidente del gobierno pararía la obra, tendría diálogo y hablaría con mis compañeros de filas de alguna forma de cómo ese modelo pues realmente creo que perjudica no solo a Fraga, sino también a Ángel Víctor. ¿Pararía la obra incluso si esto supusiera tener que pagar indemnizaciones importantes? Tendríamos que evaluarlo y habría que valorarlo, valorar si hay dinero, si no y qué supone. Yo si estuviera en esa piel, lo que creo que deberíamos sentarnos a dialogar y ver qué opciones tenemos. Con las diferencias que existen con la propia María José Belda, que estuvo aquí sentada también en una entrevista. No quiero entrar en muchos detalles porque al final no es una pelea interna en la que es muy difícil desde fuera llegar a alguna conclusión de lo que ocurre o no, pero sí hay una cosa que ella dijo en esta entrevista que me llamó la atención y que parecía que se salía un poco de este debate un poco ideológico y de hechos concretos, de acciones concretas, y es que se quejaba María José Belda de que a ella no le habían pagado el viaje que hizo a la ONU en la comisión aquella que se celebró por la situación del pueblo saharaui, y sí que se le había pagado a otro compañero de partido como es Manolo Marrero, el diputado autonómico. Esto es así, se le pagó a unos y a otros, ¿no? Nosotras cuando nos invitaron, los compañeros saharauis invitaron a todas las personas que estábamos en las instituciones y de hecho incluso a las que no estábamos como partido. Eso quería decir que invitaban a más de 30, 40 personas y obviamente no me parece sostenible ni es económicamente viable, por lo menos para nuestro partido ni en nuestro código ético, gastarnos tantísimo dinero, y eso no cambia que defendamos al Sáhara siempre, ¿no? Permanentemente estar en la ONU o defenderlo desde los medios, desde Canarias, desde cualquiera de las instituciones. Nosotros decidimos en la ejecutiva que solo se pagara un billete, una persona que representara a todo Podemos Canarias, y por eso pedimos que solamente fuera Manolo Marrero en representación de Podemos Canarias, que está en el Consejo Autonómico y que está en el Parlamento de Canarias, quien nos representara. Todos los demás nos parecía, pues para nosotras quizás un despilfarro o poco sostenible, ya no solo por el impacto de huella ecológica que tiene irnos a Nueva York a defender al Sáhara, sino que lo podemos hacer aquí también. Nosotras, como tú sabes, Podemos no se financia con bancos, se financia con el dinero que se saca de los grupos políticos, de la representación política, se financia con nuestras cuotas, se financia con lo que donamos cada mes al partido, y entendemos que tenemos que ser pues muchas veces austeros, ¿no? Más de lo que nos gustaría. Hablando de austeridad y de viajes, a mí esta pregunta me venía muy bien para enlazar con la siguiente que le quiero hacer. Lo sabía. Vamos a ver esta titular que publicaba la cadena SER en esta semana, creo que era el lunes o el martes, si no me equivoco, en el que pues el Partido Popular de Lanzarote ha criticado un gasto realizado por el Cabildo Insular de Lanzarote, en el que pues se han destinado, o sea, dictado un decreto para pagar el viaje, el traslado en avión del consejero Jorge Peñas a un acto que tuvo el partido. No sé si hemos podido recuperar el titular, y si no se los cuento yo. Es el PP denuncia el uso de dinero público para un viaje del consejero Jorge Peñas a un acto político. Preguntan por qué el Cabildo de Lanzarote sufraga el viaje del consejero de Podemos a un acto del partido en Tenerife, un acto que se celebraba este fin de semana de representantes públicos de partidos de izquierdas en diferentes administraciones de Canarias. Si no me equivoco, Laura, esta mañana nos confirmaban que el dinero se ha devuelto por parte del consejero, que eran unos 70 euros. La cifra no es muy importante, pero claro, yo le quiero preguntar por las formas. ¿Ustedes están de acuerdo con que con dinero público se haya pagado este viaje? Por supuesto que no. Yo voy a ser muy rotunda, es un error. No entiendo tampoco por qué tuvo lugar. Nuestras compañeras en la ejecutiva lo estamos evaluando y valorando, porque obviamente no cumple nuestro código ético. Para nosotros es algo sagrado el tema de lo que podemos pagar o no se puede pagar en representación. Esto era un acto completamente del partido. Tendrá que ser la Asamblea Insular de Lanzarote, además la semana que viene, que ha sido convocada, la que tomará las decisiones oportunas con el compañero, pero a nosotros en ese sentido nos parece completamente inaceptable. Soy muy rotunda si hablo de que tampoco nos vamos a Nueva York, tampoco nos vamos a Tenerife pagados con representación pública si no vamos en nuestra labor institucional. ¿Qué consecuencias puede tener esto que están evaluando? Bueno, la verdad que la Asamblea Insular es autónoma, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotras velaremos siempre porque nuestras asambleas insulares tomen las decisiones oportunas. Entiendo que lo primero, obviamente, era pedir perdón, que no sé si se ha hecho, y lo segundo era devolver el dinero. Lo tercero, que no vuelva a suceder, y de todas formas, pues con este compañero es verdad que no se cuenta para 2023, y nosotras lo que nos gustaría, ¿no?, es que Podemos siguiera teniendo ese ADN que hemos tenido desde el principio, donde somos intachables en el fondo y en las formas, ¿no? Las formas me parecen a veces hasta más importantes. Ahora hablamos de ese acto político que se celebra el fin de semana. Lo que se intenta transmitir después del acto es que sigue habiendo unidad dentro de esos partidos de izquierda, o ganas de por lo menos parece de llegar unidos a las próximas elecciones. Sin embargo, desde fuera la sensación es que cada vez hay una mayor fragmentación, cada vez hay más voces críticas. ¿Va a haber coalición de izquierdas de cara a 2023?
Yo creo que a mucha gente le interesa y le encanta estar hablando, ¿no?, de la división de la izquierda, pero la verdad es que el encuentro Compartir Futuro, que tuvimos hasta 10 organizaciones políticas el fin de semana, fue un momento de encuentro, de complicidades, ¿no?, donde volvemos a refrendar una y otra vez que estamos de acuerdo en la visión de futuro que tenemos para Canarias, la visión de protección de territorio y de cuidado a nuestra gente que queremos. Los matices que nos diferencian creo que son sutiles, creo que son pocos, y yo en este sentido siempre hago un apelo a la unidad de la izquierda, ¿no? Es verdad que a veces me tachan de ilusa quizás, ¿no?, por querer algo que nadie ha conseguido, ¿no?, que es la unidad de la izquierda, pero creo que tenemos que estar a la altura, y lo que la ciudadanía quiere es que no hablemos de nuestros problemas y de nuestras peleas, quieren que la escuchemos. Nosotras por eso, por ejemplo, mañana, este sábado, nos vamos a Lanzarote, empezamos una ruta que se llama Construyendo Futuro, para escuchar a asociaciones vecinales, a entidades sociales, a sindicatos, a escuchar a la gente, a hacer nuestro programa con la gente, dejar de mirarnos hacia adentro, mirar más hacia afuera, y ojalá que en 2023 haya una confluencia, porque ya en 2015 nosotras impulsamos una cierta unidad, en 2019 se volvió a repetir en muchos municipios, también a nivel insular y autonómico, así que ojalá en 2023 pues esta confluencia sea aún más amplia. ¿Y qué va a pasar con Alberto Rodríguez y el proyecto de Drago? Bueno, nosotras estamos a la espera, él estaba invitado a este acto, no acudió, entendía, bueno, no sé exactamente qué entendía, pero nosotros siempre estamos pues de alguna forma disponibles y con ganas, ¿no?, sobre todo de escucharnos y de seguir viendo, ¿no?, por dónde se van a inclinar las cosas. Nosotras lo que nos vamos a centrarnos en trabajar. En ese sentido estamos dispuestas a hablar con todo el mundo, queremos una amplia confluencia, o sea, no pedimos que la confluencia se restrinja a unos cuantos, sino entendemos que lo que está en juego, ¿no?, es que en la próxima legislatura siga un gobierno de progreso, más de progreso o menos de progreso, siga un gobierno que tenga a Ana Oramas o a Clavijo a cargo de las cuentas o a cargo de las políticas sociales, o que esté un gobierno más progresista que haga políticas fuertes de izquierda y que haga un gobierno para la gente, ¿no? Eso es en lo que nosotras estamos trabajando y esperamos que Alberto también. Pues Laura Fuentes Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora de entrevista. La verdad que nos ha dado tiempo a tocar varios temas de actualidad. A mí me hubiera gustado poder hablar también de esas cosas que ustedes dicen que se han conseguido en políticas sociales, en dependencia, en PSI, pero para eso yo creo que es mejor hablar con la propia consejera, con Noemí Santana, a la que vamos a invitar a este programa para poder profundizar en esos datos, en esas pequeñas mejorías de las que usted ha hablado, pero que sin embargo, bueno, no dejan o no logran tapar también pues algunos datos todavía muy negativos que seguimos arrastrando en estas áreas. De verdad, Laura Fuentes, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hoy hemos analizado la actualidad con Laura Fuentes Vega, coordinadora general de Podemos en Canarias. Nosotros nos despedimos en unos minutos, llega toda la información del deporte y a partir de las 9, ya saben, el repaso con toda la actualidad y sobre todo con la última hora del nombramiento de la nueva directora del Servicio Canario de Salud. No se lo pierdan.